Bueno, pues efectivamente volvemos al lugar del crimen, del mejor crimen que hacemos cada semana, que es venir aquí a Venta del Pobre, del gastronómico, a charlar un rato, a trasladar nuestra esa agricultura hasta el corazón de la comarca de Níjar, pues para hablar hoy con Adoración Blanque. Hola, ¿qué tal, Dori? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Presidenta de Asaja. Ya estoy hecho un lío, ya no sé si es presidenta, presidente, presidente, seguro que no. En fin, que de verdad que no hay manera ya de acertar con todo esto. Bueno, para tomarle el pulso, ¿no? En esta segunda semana de diciembre, tomarle el pulso, claro, cuando en el campo almeriense hablamos de diciembre, pues la gente dice, bueno, ya están con la maquinilla de hacer billetes como si fuera el hermano del ministro Garzón. Bueno, no está siendo para tanto este año, ¿no? Digo en la agricultura, claro. No está siendo para tanto porque yo creo que había una expectativa bastante alta. Que íbamos a triunfar. Eso es lo de siempre. Cuando vas a un hotel que dice, qué hotel, que no sé qué. Y luego es bueno el hotel, pero dicen, es que me ha decepcionado, porque claro, te lo habían pintado tanto. Por las expectativas que teníamos, ¿no? Claro. No, sí, se preveía, o sea, había una expectativa en función de lo que pasó la campaña pasada, que no íbamos a quedar prácticamente solo en el mercado, que no iba a haber competidores, que el frío iba a venirnos de maravilla, pero claro, los competidores no se fueron, el frío no llegó y las expectativas pues no son tan altas como las que se preveían, ¿no? De hecho, ha habido productos como la berenjena, que se ha tenido que activar la extensión de normas por primera vez en la historia. Muy poquito tiempo, ¿no? Muy poquito tiempo porque efectivamente, no sé si fue producto de la extensión de norma o que efectivamente iba a subir y subió, pero sí que es verdad que fue muy poquito tiempo, pero bueno, ahí estaba ese instrumento y funcionó en su día, ¿no? Y luego también, bueno, el tomate, por ejemplo, también está todavía en algunos, dependiendo de la variedad, casi en números rojos. Y el calabacín, aunque han subido en los últimos días, también ha bajado bastante. Quiero decir con esto pues que no era tan bueno como se preveía, ¿no? No es que esté siendo una campaña malísima en precios, pero sí que es verdad que necesitamos unos precios razonables, sobre todo por la subida en los costes de producción. Es lo que te iba a decir, es que son las expectativas, pero también algo más que las expectativas. Es decir, es que no podemos medir los precios con el parámetro de cuando las cosas costaban lo que costaban hace 2 años, porque es que ahora cuestan ¿cuánto más? Números redondos. Pues ahora nada más que la mano de obra sube un 33% más, con lo cual hay fertilizantes que van por un 175%, la electricidad y el agua pues casi un 300%, en fin, que es mucho más alto que lo que había, ¿no? Entonces muchas veces cuando vemos esos precios que hay en pizarra, cuando vemos calabacín a 1 euro, por ejemplo, o cuando vemos berenjena a 1 euro, decimos que maravilloso, pero claro, es que hace 3 campañas costaba producirlo 30 céntimos y ahora nos vamos a los 60 céntimos de producción, ¿no? Entonces, claro, no estamos hablando de lo mismo ni son los mismos precios. Si estos precios hubieran sido hace 2 campañas, hubiésemos triunfado, claro que sí, hubiésemos triunfado, pero efectivamente ahora estamos hablando de otros costes de producción, estamos hablando de otros precios, estamos hablando de otra situación y aunque es cierto que a grosso modo, si me estarán escuchando los agricultores de tomate no van a estar de acuerdo conmigo, a grosso modo la campaña en precios no está siendo en números redondos mala, pero es cierto que productos como el tomate o el calabacín o la berenjena pues han sido productos que han sido bastante, el pimiento también, dependiendo de la variedad de pimiento, también ha habido semanas malas. Y en fin, pues tenemos que decir que necesitamos compensar los costes de producción. No es porque lo tengamos que decir, sino porque realmente es así, un coste muy alto. Escuchándote me estoy enfadando, pero no contigo, obviamente, pero claro, te voy escuchando y yo voy notando como me voy poniendo más caliente por dentro, porque es que al final dice, bueno, hay que ver cómo nos engañan de fácil. Es decir, esto has dicho el 30% más de coste de mano de obra, y nos decían, no, la reforma del mercado laboral, la elevación del sueldo mínimo, eso, nada, eso está chupado, eso lo asume el mercado perfectamente. 30%. ¿Se puede haber pagado alguna nómina alguna vez y pensar que un incremento medio del 30% en los costes de mano de obra va a ser algo fácil de digerir? Es decir, es que esto solo lo puede pensar pues un niño de párvulos o alguien que no haya pagado alguna vez en su vida un sueldo. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. Primero, un 30% en 2 campañas es muchísima subida de mano de obra, primera parte. Y segundo, es que no solamente estamos hablando de sueldo, es que estamos hablando de seguridad social, de cotización a la seguridad social, de lo que se lleva Hacienda, que es también un pico, porque si sube el sueldo, sube la cotización a Hacienda,
Entonces estamos hablando de sueldo más cotizaciones sociales, tanto IRPF como Seguridad Social. Entonces, claro, es que cuando a ti te llegan y te dicen, es que un trabajador con 1.000 euros es que no va a ningún sitio, sí, yo puedo entenderlo, pero es que resulta que tú cobras 1.000 euros y la empresa está pagando 1.600. Claro. O si tú estás cobrando 1.300, un sueldo medio de 1.100, 1.200 euros, pues la empresa prácticamente está pagando los 1.800 euros. Entonces, que claro, estamos hablando de unos costes que no se ve, que siempre miramos el líquido de la nómina, hay que mirar el bruto de la nómina, no mirar el neto. Yo soy muy pesado por esto, con este tema, pero no me voy a cansar de decirlo. Yo sigo pensando que lo lógico sería que a la empresa, en vez de cobrarle 600 euros por pagar una nómina de 1.000, habría que pagarle, no sé si 600 o 100 o 200, pero a la empresa, en un país en el que hay paro, lo que habría que hacer es pagarle por crear empleo y no cobrarle por crear empleo. Pero bueno, ya está dicho, lo digo siempre, pues ya está dicho hoy también, y no me voy a cansar de repetirlo, que esté muy claro. Pero volviendo al tema del comportamiento del mercado en general, tú lo has dicho, había muchas expectativas. Me acuerdo en octubre en Madrid nos decíamos todos, madre mía, vamos, no los perros con longaniza, no, los vamos a atar con collares de oro, ¿no? Porque todo el mundo tiene que venir aquí, porque este año no va a haber producto en ningún sitio, y no ha sido tan así. También es verdad que el clima, que seguimos pensando que alguna vez va a hacer frío en octubre, y eso me temo que ya no va a pasar nunca jamás en lo que nos queda de vida, no lo verán nuestros ojos, pero bueno, lo que sí entiendo es que en algún momento, cuando empieza a hacer frío de verdad, que ha habido ahí pequeños atisbos, pero todavía nada, sí que subirán bastante los precios, ¿no? Digo yo. Bueno, cuando empieza a hacer frío, lo que ocurre es, primero, que si aquí hace frío, evidentemente, centro-norte Europa están pues bastante helados ya, primera parte, y segundo, cuando hace frío aquí, la producción baja, quiero decir, evidentemente la planta no tiene lo mismo cuando hace calor, como está haciendo ahora, 25 grados, que cuando tenemos 17 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que la producción baja. Si bajamos nosotros en producción y baja Europa en producción, pues evidentemente el precio al final, esto es oferta y demanda, al final pues tiene que subir un poquito, ¿no? Y luego, si además a eso le sumamos que estamos ahora, por ejemplo, en el mes de diciembre, de cara a las fiestas navideñas, que habitualmente, pues lo que son las grandes cadenas tiran de productos pues, para no quedarse desabastecidos en lo que son las fiestas navideñas, pues debe de tener un buen precio. De hecho, por ejemplo, el calabacín ya se ha notado un poquito, ¿no? Entonces, evidentemente sube porque hay menos competidores y menos producción que nosotros tenemos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también nos llevamos engaños cuando vamos a comprar un tomate en el mercado, digo tomate por poner un ejemplo, tomate, pimiento, calabacín, está al precio que está, y cuando somos solo consumidores tendemos a pensar que como ha subido tanto, el agricultor se está poniendo las botas, nada más lejos de la realidad. El agricultor, en el mejor de los casos, sigue cobrándolo a 60 céntimos y el productor está pagando 2 euros, el consumidor 2 euros, 3 euros o lo que toque según el producto, ¿no? Entonces, muchas veces también da esa sensación. El año pasado con la sandía pasó. La sandía estaba a precios prohibitivos y el agricultor, sí, no tenía malos precios, menos mal que no hemos tenido mala campaña de sandía este año, pero claro, entre las mermas que hubo en producción, el calor, las pérdidas por el calor, pues tenía que cobrar un precio razonable para que aquello fuese rentable, ¿no? Pero nada que ver con lo que estaba pagando el consumidor, que era un disparate lo que se ha pagado por sandía este año, ¿no? Entonces a veces pues eso también nos lleva a cierta confusión, como digo, cuando solamente lo vemos como consumidores cuando tenemos que ir a comprarlo al mercado, ¿no? Bueno, gente, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que también hay una labor pedagógica, hay que explicarle a la gente, pero el agricultor no vende su producto en la puerta del supermercado ni en Almería ni en Bélgica. Pues hay una serie de intermediarios que tienen la puñetera manía de cobrar y efectivamente pues lo que son las subidas se diluyen mucho y al final le toca muy poquito al agricultor. Esa es la realidad, pero que eso tampoco tiene mucha solución, salvo que carga el camión, te vayas por la noche y vendas en el mercado de París y te vuelvas, que no es plan, ni va a pasar eso nunca. Pero bueno, oye, y cambiando de asunto, ¿cómo está el tema de la organización de los módulos fiscales? ¿Ese tema cómo está? Bueno, pues se ha publicado ya la de una modificación a la orden que se publica todos los años. Este año mantenemos el límite de los 250.000 euros para seguir en módulos. Mantenemos el módulo al 26% para todos los productos hortícolas, ¿vale? Y bueno, lo que tenemos este año, pues por darnos un poquito de, pues yo no sé, un poquito de respiro, a lo mejor hemos dado un poquito de pena, pues nos conceden una reducción una deducción del 35% de la factura del gasóleo agrícola, que si bien es cierto que en hortalizas pues se nota un poquito menos, en cultivos extensivos que tienen tractores y tienen maquinaria agrícola,
puede ser, o sea, se nota bastante más, quiero decir que es también un poquito de respiro, ¿no? Un balón de oxígeno. Y luego también los fertilizantes, la factura de fertilizantes que tanto ha subido en estas dos últimas campañas, un 15% que se pueden deducir también, y un 15% de reducción de rendimiento neto. Con lo cual, bueno, ha sido un respiro. Evidentemente nosotros estábamos, además de esto, pidiendo la doble tarifa eléctrica para riego, que también nos hace falta por la subida de la electricidad. Sí. Bueno, ha venido a compensar un poco esa subida en los costes de producción y de momento, pues, fundamentalmente esas son las... De la doble tarifa de momento ni flores, ¿no? No, de la doble tarifa debería de estar ya en vigor, debería de haber entrado, pero de momento no tenemos noticia. Con lo cual, pues bueno, reducción del gasóleo, reducción en fertilizantes, 26% los módulos, o sea, el índice del rendimiento neto, y bueno, y mantener el sistema de módulos que tanta falta le hace a la agricultura, claro. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el resto de la campaña. Esperemos que bien, le iremos tomando el pulso poco a poco próximamente, por lo menos de aquí al mes de febrero, que parece que sería un poco el núcleo en el que el campo pues tiene que hacer balate un poco, tiene que coger pulmón e hígado para pasar más o menos holgadamente la campaña. Dori, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Y por tu conocimiento y tu análisis, que además no nos cobra nada por venir a hacerlo, una cosa extraordinaria. Muchísimas gracias. Seguimos adelante en esa agricultura almeriana.